Puede que Ron Howard fuera el pelirrojo más querido de la serie de Andy Griffith, pero la vida detrás de las vallas blancas de Mayberry no siempre fue tan perfecta. Aunque los espectadores veían a una familia de pueblo muy unida en la pantalla, la dinámica real era mucho más complicada. Howard compartía risas con Andy Griffith y Don Knotts, pero había un miembro del reparto al que detestaba en silencio. Y no era el único. Esa misma persona también provocó una disputa que ni siquiera Andy Griffith podía perdonar. La tensión era real, el resentimiento era profundo y durante décadas se mantuvo en secreto, hasta ahora. El show de Andy Griffith. El show de Andy Griffith puede ser recordado como una de las comedias más sanas y nostálgicas de la televisión. Sin embargo, tras el dulce encanto sureño de Mayberry, se escondía un mundo mucho más complejo. Estrenada en la CBS el 3 de octubre de 1960 y emitida hasta el 1 de abril de 1968. La serie emitió 249 episodios de media hora a lo largo, de 8 temporadas, 159 en blanco y negro y 90 en color. Y aunque retrataba una época más sencilla, el rodaje de la serie no siempre fue tan tranquilo como el pueblo al que daba vida. Andy Griffith interpretaba al sheriff Andy Taylor, un agente de la ley viudo que criaba a su hijo Opie, interpretado por un joven Ron Howard, en el tranquilo pueblo de Mayberry, Carolina del Norte. Aunque el escenario era ficticio, Griffith describió el ambiente como nostálgico, más propio de los años 30 que de los 60, cuando se rodó. Griffith reflexionó más tarde sobre la magia de la serie, y los personajes se convirtieron rápidamente en iconos americanos muy queridos. Estaba el ansioso pero divertidamente inepto ayudante del sheriff Barney Fife, al que daba vida Don Knotts, la amable y firme tía Bea, interpretada por Frances Bavia, y, por supuesto, el precoz pero sensato Opie. Juntos, formaban una entrañable unidad familiar que parecía reflejar los vínculos de la vida real, o eso creían los fans. A pesar de su cálido tono cómico, la serie de Andy Griffith no era inmune a las tensiones fuera de las cámaras, especialmente cuando los egos chocaban y las personalidades no siempre encajaban. Una disputa en particular entre Andy Griffith y un compañero de reparto permanecería oculta durante décadas. Se mantuvo fuera de los focos mientras las cámaras rodaban, pero ni siquiera Mayberry podía guardar secretos para siempre. Aún así, la serie fue un éxito masivo. Nunca se situó por debajo del 7º puesto en los índices de audiencia de Nielsen, y en una rara hazaña, terminó su última temporada en el número 1 solo. I Love Lucy y Seinfeld comparten ese honor, mientras que Griffith nunca recibió un Emmy durante la serie. Sus coprotagonistas Nudos y Bavia se llevaron 6. El legado perduró con spin-offs como Gomer Pyle USMC, una película de 1986, y la continuación de la serie Mayberry RFD, y hasta el día de hoy los fans celebran Mayberry en un festival anual en la ciudad natal de Griffith, Mount Airy, Carolina del Norte. Pero mientras el mito de Mayberry seguía cautivando al público, un chico de aquel plató se preparaba en silencio para una vida más allá del porche y la caña de pescar. Antecedentes de Ron Howard. Ron Howard puede que sea más conocido hoy en día como aclamado director de Hollywood, pero mucho antes de ponerse detrás de la cámara. Ronald William Howard nació el 1 de marzo de 1954 en Duncan, Oklahoma, en el seno de una familia del mundo del espectáculo. Su padre, Rance Howard, era actor, guionista y director, y adoptó el nombre artístico de Howard. Después de nacer como Rance Beckenholt, Rance cumplía un período de 3 años en las Fuerzas Aéreas estadounidenses. Su madre, Jean Spiegel Howard, también era actriz, lo que convirtió el mundo del espectáculo en un asunto familiar desde el principio. La herencia de Ron es una mezcla de raíces alemanas, inglesas, escocesas, irlandesas y holandesas. Se formó en parte en los platós de estudios como Desilu, donde recibió clases como niño actor en activo, y en parte en la Escuela Californiana de Burbank, incluido el Instituto John Burroughs. Más tarde asistió a la prestigiosa Escuela de Artes Cinematográficas de la USC. No se graduó. Su vocación ya tiraba de él hacia otro lado a los 5 años. Ron Howard ya tenía un currículum impresionante. Su primer papel en una película fue The Journey,
y pronto apareció en varios programas de televisión como The Twilight Zone, The DuPont Show with June Allison, Dennis the Menace y The Many Loves of Dobie Gillies. Pero su verdadero despegue se produjo en 1960, cuando consiguió el papel que lo cambiaría todo Opie Taylor en The Andy Griffith Show, acreditado entonces como Ronnie Howard. Interpretó al joven hijo del sheriff Andy Taylor, Andy Griffith, durante las 8 temporadas de la serie, recordando sus primeros días en el plató. Howard recordó una vez que estaba preocupado por una tortuga de juguete que tenía que fingir que era real y estaba muerta. Recuerdo que miraba a esa pequeña tortuga y me decía que era divertido tener que fingir que estaba muerta. Recuerdo una primera impresión muy relajada, ese equilibrio de suave guía y humor sutil. Era exactamente el tipo de tono que definía la serie, aunque se emitiera en la década de 1960. El show de Andy Griffith se inclinaba deliberadamente hacia un tono de americana anticuada, nostálgica y atemporal, que irradiaba la calidez de una época más sencilla, junto con la inolvidable interpretación de Don Knotts de Barney Fife, la sabia y cariñosa tía Bee de Frances Bavia y un colorido conjunto de habitantes de Mayberry. Nunca ganó un Emmy a la mejor serie de comedia. Fue nominada 3 veces, y sus coprotagonistas Ronnie Howard y Don Knotts ganaron 6 Emmys de interpretación entre los dos. Sin embargo, la carrera de Howard no se detuvo cuando terminó The Andy Griffith Show. La fama le llegó en 1974, cuando interpretó a Richie Cunningham en Happy Days. Lo que empezó como un segmento de amor al estilo americano se convirtió rápidamente en una serie de éxito, ya que Richie Howard, un hombre sano y pulcro, era el complemento perfecto para Fonzie, el elegante Fonzie con chaqueta de cuero de Henry Winkler. Su química era real tanto en la pantalla como fuera de ella, y el dúo ayudó a catapultar la serie a la leyenda de la cultura pop. Su debut como director se produjo con la película de 1977 Grand Theft Auto, una comedia de acción de bajo presupuesto coescrita con su padre. La oportunidad formaba parte de un ingenioso acuerdo con el productor Roger Corman. Howard protagonizaría Come mi polvo a cambio de la oportunidad de dirigir su película. Fue un punto de inflexión a finales de los 70 y principios de los 80. Howard dirigió varias películas de televisión para la NBC, incluida la película de 1980 Skyward, protagonizada por la leyenda de la pantalla Bette Davis. Pero su gran oportunidad como director llegó en 1982 con Turno de Noche, una comedia salvaje con Shelley Largo, Michael Keaton y Henry Winkler, que marcó la llegada de Howard como una nueva fuerza creativa detrás de la cámara a partir de ahí. Fue imparable en 1984, dirigió Splash, una comedia romántica de fantasía, protagonizada por Tom Hanks, Daryl, Hannah Eugene Levy y John Candy. Lo que empezó con una tortuga de juguete y un papel como Opie Taylor se convirtió en una carrera para toda la vida. Ron Howard nunca fue solo un niño actor. Era un narrador en formación y, una vez que se puso detrás de la cámara, se aseguró de que Hollywood nunca lo olvidara. Pero antes de los premios, los triunfos de taquilla y la aclamación como director, Howard se curtió en un plató que no era tan soleado como parecía. Detrás del ritmo apacible de La vida en Mayberry se cocinaba a fuego lento, una tensión real que ninguna cámara podía captar por completo. Tensiones en el plató del programa de Andy Griffith. El drama en el programa de Andy Griffith no solo se desarrollaba delante de la cámara. De hecho, algunas de las tramas más emotivas se desarrollaban entre bastidores, entre dos de las estrellas más importantes de la serie, Andy Griffith y Frances Bavia. Eran miembros de la realeza televisiva, figuras icónicas del entretenimiento de mediados del siglo XX, más conocidas por sus cálidos retratos del sheriff Andy Taylor y la tía Bee. Pero, aunque irradiaban armonía en pantalla, fuera de ella, su relación era de todo menos amistosa. Muy parecida a la famosa y tensa amistad entre Selena Gómez y Francia Raisa. Las tensiones entre Griffith y Bavia
añadieron un matiz dramático a un clásico por décadas que, por lo demás, resulta muy agradable, ya que estas desavenencias han despertado la curiosidad tanto de los aficionados como de los historiadores del mundo del espectáculo. La raíz de sus fricciones radicaba en profundos choques de personalidad y diferentes valores profesionales. No fue un breve malentendido, fue una guerra fría que se cocinó a fuego lento detrás de las vallas blancas de Mayberry, y la siguió mucho. Después de que se emitiera el último episodio de esta disputa entre bastidores a menudo susurrada pero rara vez confirmada, se ha convertido en parte del legado más profundo de la serie, que complica la nostalgia rosada. Los espectadores asocian con la serie de Andy Griffith. En el corazón de la serie fue Andy Griffith, jugando el tranquilo y sereno, Sheriff Andy Taylor, con una mano firme y una sonrisa desarmante. Sheriff Taylor trajo la paz a Mayberry sin levantar la voz. Era un padre viudo, un hombre de ley sabio y una brújula moral firme para la ciudad. Equilibrio de la crianza de los hijos de la policía y las disputas vecinales con gracia atemporal. Su encanto define el tono de la serie cálida Grounded y discretamente heroica. Compartir ese espacio cálido en el programa fue Frances Bavia, en el papel de la tía B, la tía de Andy Taylor, una mujer de corazón bondadoso y muy sensata. La tía B no era solo una cuidadora, era el centro emocional de la casa Taylor. Su personaje proporcionaba comidas reconfortantes, suaves regañinas y sabiduría casera. La interpretación de Bavia convirtió a la tía B en un referente cultural, la tía televisiva por excelencia. El Sheriff Taylor y la tía B representaban un sentimiento de hogar y comunidad que millones de telespectadores adoraban. Pero mientras sus personajes pintaban el cuadro perfecto de la vida familiar de un pequeño pueblo, la realidad entre bastidores era mucho más turbulenta, según la música country clásica. La tensión entre Griffith y Bavia provenía de diferencias fundamentales y de cómo enfocaban su oficio y a los demás. Bavia, conocida por ser profundamente reservada, mantenía una distancia deliberada con sus coprotagonistas, mientras Andy Griffith era cálido y sociable fuera de la pantalla. Bavia prefería la soledad para algunos. Esto se percibía como frío o distante, pero no era solo su naturaleza reservada lo que causaba fricciones, eran sus exigentes estándares. Sin embargo, Howard Morris, que interpretó a Ernest T. Bass y dirigió varios episodios, describió en una ocasión el trabajo con Bavia como navegar por una mina terrestre, una indicación aparentemente sencilla, como pedirle que se moviera unos centímetros para encuadrar la cámara. Podía desencadenar una fuerte resistencia. Bavia era muy exigente con su espacio y su presentación, y cualquier desafío era mal recibido. Su precisión, aunque admirable, a veces provocaba incómodos enfrentamientos con sus compañeros. Una vez había visitado a Bavia sin avisar en su casa con la esperanza de arreglar las cosas, pero el gesto le salió mal. A Bavia, que protegía ferozmente su intimidad, no le gustó la visita sorpresa. En lugar de curar viejas heridas, el encuentro las agravó. Reforzaron el muro que los separaba, pero como la vida tiene una forma de humillar incluso a los corazones más decididos, el cambio llegó casi al final de su vida. Bavia estaba luchando contra el cáncer, una lucha que trajo consigo momentos de reflexión. Cogió el teléfono y llamó a Griffith después de años de tensión. Estaba dispuesta a hablar con sinceridad. Griffith recordó más tarde el momento diciendo: Bavia se disculpó sinceramente. Lo siento, no nos llevábamos mejor. Fue culpa mía. Admitió haber sido difícil. Reconoció su liderazgo en el programa y le atribuyó gran parte de su éxito. Fue un gesto poderoso, que finalmente puso fin a años de emociones no resueltas. Frances Bavia falleció en 1989 a la edad de 86 años, aunque se crió en Nueva York. Pasó sus últimos años en Carolina del Norte, el mismo lugar donde su personaje de la tía B había vivido en la pantalla. Se retiró de la actuación en 1972 y abrazó una vida más tranquila en Siler City, una pequeña ciudad donde encontró la paz y la conexión. Los lugareños la recuerdan como privada,
Bavia luchó contra graves problemas de salud, sobre todo relacionados con el corazón. Pasó sus últimos días bajo cuidados médicos en el Hospital Chatham justo una semana antes de su fallecimiento. Fue dada de alta de la unidad de cuidados coronarios, aunque su estado seguía siendo delicado, y nunca se confirmó públicamente la causa oficial de su muerte. Muchos creen que se debió a sus continuos problemas cardíacos, incluso en su último capítulo. Mantuvo la misma dignidad y reserva que habían definido su vida y su carrera. Andy Griffith también viviría hasta los 86 años. Según CNN Entertainment, falleció tranquilamente en su casa de Roanoke Island, Carolina del Norte. A primera hora de la mañana del martes, no se reveló la enfermedad concreta que le llevó a la muerte, pero su fallecimiento supuso una profunda pérdida en el mundo del espectáculo. La familia de Griffith emitió un comunicado en el que confirmaba que había sido enterrado en Roanoke Island, su amado santuario. Y el lugar donde había encontrado la paz personal, el fallecimiento de ambas estrellas marcó el cierre de una era, pero también recordó a los fans las historias más profundas que existen detrás de la pulida superficie de la televisión. Aunque Andy Griffith y Frances Bavia pasaron muchos años enfrentados, al final encontraron la gracia para reconciliarse. No se trataba de quién tenía razón o no. Se trataba de dos artistas que reconocían la humanidad del otro y decidían dejarse llevar. El legado que dejaron es de talento, corazón y, en última instancia, perdón. Y mientras el capítulo del show de Andy Griffith se cerraba en la vida temprana de Ron Howard, había otra historia que se desarrollaba silenciosamente. Una pareja hecha en el cielo. Hay un tipo de amor que no aparece en los titulares todos los días. No grita ni exige ser el centro de atención. Simplemente perdura en silencio, de manera constante, década tras década. Esa es la historia de amor de Ron y Cheryl Howard. En Hollywood no faltan los romances relámpago, los desengaños amorosos públicos, ni las aventuras que acaparan titulares. Pero en medio de todo ese ruido, Ron y Cheryl construyeron algo raro, algo real. El 7 de junio de 2025, celebraron 50 años de matrimonio, medio siglo de crecer, soñar, construir y seguir eligiéndose el uno al otro cada día. Ron celebró las bodas de oro con una foto de los dos en la playa al atardecer, sin grandes producciones ni alfombras rojas. Solo el cálido resplandor del crepúsculo y dos personas que han pasado la mayor parte de sus vidas en sintonía. Dijo que estaba agradecido por la familia, los recuerdos y el viaje, describiendo su amor como un viaje por el río, a través de aguas tranquilas y rápidos complicados. Atribuyó su éxito a un simple secreto. Simplemente siguieron remando. Solo tenían 16 años cuando se conocieron. Dos adolescentes en California con ojos brillantes y grandes sueños. Él tenía pecas y ese famoso pelo rojo. Ella tenía una fuerza silenciosa y el tipo de presencia que no se olvida. Él siempre decía que no había nadie más. Era ella. Su primera cita fue el clásico romance de los 70. Ron recogió a Cheryl en su Volkswagen Escarabajo verde menta. La llevó al cine y luego fueron a comer pizza. El coche no era nada del otro mundo, pero les llevó a donde tenían que ir. Años más tarde, Ron se reiría y diría, «Todavía funciona muy bien. Nosotros también». 5 años después de aquella fecha, se plantaron en Burbank, California, y se dieron el sí, quiero. Era junio de 1975. La lista de invitados incluía amigos, familiares y unos cuantos coprotagonistas de Happy Days, entre ellos el fallecido Tom Bosley. Ron acababa de empezar en la comedia, 1 año antes, y la vida iba deprisa. Pero él sabía que Cheryl era su constante y, sin embargo, ella no le dijo que sí enseguida. De hecho, tardó 3 proposiciones. Cheryl, siempre reflexiva e intencionada, le dijo que no estaba preparada. Todavía no. Tenía cosas que quería hacer. La escuela, la vida, un futuro que podía labrarse ella misma antes de atarlo al de él. Su hija, Bryce, describiría más tarde a su madre como una fuerza de la naturaleza. El tipo de mujer que mantenía a todos con los pies en la tierra, incluso a Ron. Mirando atrás, Cheryl dice que fue el amor de Ron por contar historias lo que la atrajo, y lo sigue haciendo.
Juntos criaron a 4 hijos, entre ellos Bryce y Paige, que le siguieron en el mundo del cine. Pero los Howard nunca fueron solo una familia de Hollywood. Eran un equipo, una unidad. Cheryl escribió una vez que su pasión compartida por las historias las unió, y estaba claro que el amor se convirtió en la mayor historia que jamás habían contado. Sus hijas describían a menudo a Cheryl como el corazón de la familia. Paige dijo una vez que intentar explicar lo mucho que querían a su madre hacía que se le saltaran las lágrimas. Llamaba a Cheryl las estrellas, el sol y la luna, su luz guía. Aún así, no siempre fue fácil. Ron admite que hace falta algo más que amor. La comunicación es importante, también la suerte. Pero sobre todo, dice, hay que crecer juntos. Tienes que cambiar, adaptarte, dejar que el otro evolucione y seguir encontrando el camino de vuelta a la mitad. Así es como su química se mantiene fuerte. Así es como sus vidas se mantuvieron alineadas. Incluso cuando sus mundos se expandieron, Ron dice que se siente muy afortunado, no solo por su amor, sino por las lecciones, las bendiciones y la tranquila comprensión que les ha llevado a través de 5 décadas, desde las largas noches con los recién nacidos a las primeras horas de llamada en el set, de la angustia a la celebración. Lo han vivido todo, juntos. Para su aniversario en 2023, Ron sorprendió a Cheryl llevándola a dar una vuelta en el mismo Bellevue Bug verde menta. Sí, el de su primera cita. Tomaron el camino largo, dejaron entrar el viento y recordaron dónde empezó todo. Sin restaurantes lujosos, sin brindis con champán. Solo la carretera, el suave zumbido del motor y 50 años de recuerdos entre ellos. Hollywood a menudo olvida el tipo de amor tranquilo. Los amores pacientes, el tipo construido no en cuentos de hadas, sino en cocinas y monovolúmenes y buenas noches de sueño. Pero Ron y Cheryl no lo olvidaron. Lo han vivido, lo han protegido, lo han alimentado. Su historia de amor no es ruidosa, no necesita serlo. Es estable, arraigada, eterna y después de 50 años, sigue siendo buena. Las controversias de Ron Howard. Muy pocos actores son capaces de dejar una marca duradera, tanto delante como detrás de la cámara. Pero Ron Howard es uno de los pocos que lo hizo, y lo hizo mejor que casi nadie. Forma parte de un club muy pequeño que incluye grandes nombres como Clint Eastwood, Greta Gerwig, Jordan Peele, Bradley Cooper y George Clooney. Pero, a diferencia de la mayoría de ellos, Howard es más famoso por las películas que ha dirigido que por las que ha protagonizado. Todo empezó en la televisión, en los años 60 y 70. Su rostro estaba en todas partes, como el pequeño Opie en el show de Andy Griffith, y más tarde como Richie Cunningham en Happy Days. Howard se convirtió en una de las estrellas infantiles más queridas de Estados Unidos. Pero detrás de esa cara amable, había alguien observando y aprendiendo, preparándose para algo mucho más grande. En 1977. Probó suerte en la dirección con una pequeña y alocada película llamada Grand Theft Auto. No tenía nada que ver con el videojuego. Era rápida, desordenada y llena de corazón. A partir de ese momento, Howard se convirtió en un nombre habitual en Hollywood, pero no fue un ascenso de la noche a la mañana. Tuvo que tropezar unas cuantas veces en la década de 1980. Dirigió Splash, una divertida fantasía romántica con Tom Hanks, y Willow, una audaz historia de aventuras. Demostraron su talento, pero no todo el mundo le tomó en serio, todavía. Los años 90 no ayudaron mucho, tampoco. Algunas de sus películas cayeron, planas. Y algunos críticos comenzaron a dudar de si alguna vez entregaría algo grande. Entonces llegó el nuevo milenio, y con él, cómo el Grinch robó la Navidad, y solo un año después, Una mente maravillosa. Este fue el momento en que todo cambió. Una mente maravillosa contó la historia real de John Nash, un matemático brillante que luchó contra la enfermedad mental. Fue poderoso, conmovedor e inolvidable. La película estaba protagonizada por Russell Crowe, Jennifer Connelly, Ed Harris y Christopher Plummer.
mucho antes de los Oscar. La gente ya creía que arrasaría, y así fue. Howard se llevó el premio al mejor director, y la película se llevó a casa el premio a la mejor película, a la mejor actriz de reparto y al mejor guión adaptado. Pero no todo el mundo aplaudía. Algunos estaban enfadados. Se habían omitido detalles importantes sobre la vida de Nash. Su realidad. Un hijo que tuvo fuera de su matrimonio. El hecho de que no mantuviera a ese hijo, todos desaparecidos. Los críticos acusaron a Howard de suavizar la verdad. Más tarde admitió que esas partes se habían eliminado para centrarse en el meollo de la historia, pero eso no impidió la reacción. Lo que más molestó a Howard no fueron las críticas. Fue cómo empezaron a afectar personalmente a Nash. Eso, dijo, fue cruzar la línea. ¿A quién despreciaba Ron Howard? Para alguien que ha pasado casi 7 décadas en el candelero, Ron Howard se ha forjado la reputación de ser la tormenta más calmada de Hollywood. Es firme, de voz suave. El tipo de director en el que confían los estudios cuando no quieren drama. Solo resultados. Pero incluso un hombre así tiene unas líneas que no permite que otros crucen, y en los últimos años, esas líneas se han vuelto más claras. Howard se volvió una vez J.D., el bestseller de Vance, Hillbilly Elegy. En una película de Netflix de alto perfil, fue un proyecto que Howard abordó con cuidado, centrándose en las agallas y la resistencia en la crianza de Vance. En ese momento, la política no dominaba sus conversaciones. Vance no era senador, entonces ni siquiera estaba involucrado en la política. Eso le vino muy bien a Howard. No estaba buscando un socio político, estaba buscando una historia. Pero el hombre que Howard trató de comprender ha tomado un camino diferente. Vance es, ahora, un político. Posiblemente a punto de convertirse en vicepresidente. ¿Y su retórica actual? Es un mundo aparte de la persona que Howard una vez conoció. El cineasta ha dejado claro, sin ningún arrebato dramático, que está sorprendido y decepcionado por lo que Vance se ha convertido. Howard no es de los que arremeten públicamente. Ese nunca ha sido su estilo, pero esta vez algo se rompió. Para alguien que ha pasado su carrera evitando la controversia, su tono reciente tuvo peso. El cambio no era solo político, era personal. No muy diferente de otro momento en su vida, muchas décadas antes. Cuando un aparentemente dulce coestrella hizo la vida en el set lejos de ser saludable mucho antes. Una mente maravillosa o Apolo 13. Ron Howard fue una estrella infantil en el show de Andy Griffith, la serie favorita de los estadounidenses para sentirse bien. En la pantalla, todo era encanto campechano. Pero entre bastidores, las cosas no siempre eran soleadas en Mayberry. La mayoría de los fans asumían que el reparto se llevaba tan bien fuera de las cámaras, como dentro. Pero había un miembro del reparto con el que el joven Ron temía compartir escenas, Francis Bavier, más conocido como la tía Bea. Era severa, fría, y nunca le trató como el niño adorado que América creía que era. Mientras el público veía a una tía cariñosa que se preocupaba por su sobrino, Howard veía algo totalmente distinto. Alguien rígido, exigente y con el que era casi imposible conectar. Incluso décadas después, cuando le preguntaban por su época en la serie, Howard nunca fingía que la tía Bea fuera su recuerdo favorito. Por aquel entonces, por supuesto, Howard no hablaba, pero había momentos en los que esa sonrisa se le escapaba, como durante el infame episodio Pickle Story, en el que Opie tenía que devorar botes de los famosos y horribles pepinillos de la tía Bea. Lo que el público no sabía era que Ron odiaba absolutamente los pepinillos. Comérselos una y otra vez en múltiples tomas. Pura miseria. Y trabajar frente a Bavier durante esa escena. La guinda emocional. Esa tensión permaneció enterrada durante años. Nunca se abordó del todo. Pero los que conocían al reparto tras el telón lo confirmarían más tarde. Howard y Bavier simplemente no se llevaban bien. Ella no era cruel,
pero era gélida. Howard había aprendido pronto lo que se sentía al trabajar con alguien que te hacía sentir pequeño. Así que, cuando J.D. Vance empezó a hablar de un modo que chocaba con la vulnerable historia que Howard trató de compartir, se desencadenó algo viejo. No se trataba solo de política, se trataba de confianza, empatía y de ser sorprendido por alguien a quien creías entender. No tuvo que llamar la atención a nadie. El silencio entre sus líneas decía lo suficiente. Años antes, Howard también había sido criticado por Una mente maravillosa. La película arrasó en los Oscar, pero también suscitó críticas por omitir grandes verdades sobre su protagonista. John Nash. Fue un recordatorio de que contar la historia de otra persona, especialmente de alguien complicado, viene con riesgo. Si suavizas los bordes, alguien se dará cuenta. Si cuentas demasiado, alguien protestará. Y ahora, viendo el ascenso político de Vance, Howard lleva otra carga. No porque haya hecho una mala película, sino porque el hombre que la protagoniza se ha convertido en alguien irreconocible. Es el mismo escozor que sintió hace décadas, cuando la calidez que tuvo que fingir ante la tía Bea nunca igualó el escalofrío que ella le provocó. La conclusión de Howard: no des por sentado lo que hay detrás de la sonrisa. Un guión atractivo, un personaje encantador, un libro superventas. Nada de eso garantiza la autenticidad. La gente puede cambiar, pueden decepcionarte, pueden reescribir sus propias historias de formas que te hagan preguntarte por qué intentaste ayudarles a contarlas en primer lugar. Aún así, Howard no está amargado. Ha evolucionado de un incómodo actor infantil a un director con Oscars en su estantería y décadas de confianza depositada en Hollywood. Ha aprendido a elegir sus momentos. Y este momento, este político, merecía la pena hablar de él. No despotricó, no atacó. Recordó a la gente una cosa: observa atentamente, piensa críticamente y, por el amor de todo, vota. Porque las historias que creemos hoy dan forma a los titulares con los que nos despertaremos mañana. Y si alguien entiende con qué facilidad un personaje puede engañar a la audiencia, es Ron Howard. Lo ha visto en la pantalla, en el plató y ahora en el escenario nacional. ¿Qué película de Ron Howard has visto? Haznoslo saber en los comentarios de abajo.